Hola, sean bienvenidos al módulo 4 del curso de lactancia materna. En este módulo vamos a aprender acerca del colecho, lactancia en tándem. Vamos a aprender y a conversar un poco de las crisis de la lactancia, que es importante que estemos actualizados frente a estos nuevos, entre comillas, acontecimientos. Vamos a hablar de los cuidados de la madre nodriza, de la lactancia y adolescencia, la relación que existe en esto. Vamos a tocar un poco el tema del marco legal y la protección que se le puede dar a la lactancia materna desde el punto de vista legal, estrictamente. Vamos a hablar también del destete respetuoso y las recomendaciones que debemos hacer como equipo de salud. Y por último, vamos a tocar el tema de la importancia del equipo de salud. ¿Ya? Este es el módulo 4 del curso de lactancia materna y es el último módulo en que voy a estar con ustedes, ¿ya? Entonces, para comenzar, como les había dicho, vamos a hablar acerca de colecho y lactancia en tándem. El colecho se considera una buena práctica de crianza. El colecho es básicamente compartir el dormitorio y compartir también cama, practicar el apego incluso en la noche. Es un contacto intenso y prolongado del bebé, en este caso el lactante, con la madre, y esta actúa como con un mecanismo de protección frente a dificultades fisiológicas y peligrosas ambientales que pudiesen existir. ¿Por qué? Se ha demostrado que al practicar el colecho, los bebés tienden a mejorar la termorregulación, ya tienden a tener mayor estabilidad cardiorrespiratoria y también mejoran su oxigenación, porque van regulando sus propios ritmos con el ritmo de la madre, ¿ya? También obviamente como se sientan más acompañados, hay menos episodios de llanto. Para la madre, tener al bebé más cerca significa una producción de leche mucho más abundante, y también existe una asociación en el aumento de la prevalencia y duración de la lactancia materna cuando se practica colecho, ¿ya? El colecho proporciona la oportunidad para un acercamiento necesario desde el nacimiento y durante la primera infancia, que es como lo más importante y lo más destacable de esto. Es una buena práctica de crianza de los hijos, favorece estrictamente lo que es la liberación de la oxitocina y todo lo que se relaciona con esta hormona, ¿ya? La lactancia materna, lo que tiene que ver con la confianza y el vínculo, el apego que se está creando, también se ve muy beneficiado con el colecho. Ya en este contexto, los lactantes, ¿cierto?, van a dormir sincronizados con la madre. Los movimientos, la respiración de uno influencia al otro, por lo tanto, nosotros como adultos ya tenemos un ritmo, por ejemplo, de respiración normal, nuestra temperatura, no nos cuesta regular nuestra temperatura al dormir, cosa que sí le cuesta a los recién nacidos, ¿ya? Y esto ellos lo empiezan a copiar, entre comillas, al compartir colecho con su madre, ¿ya? Habitualmente, ¿cierto? Cuando se practica el colecho, el bebé se encuentra al lado de la madre con su cuerpo y con la cara orientadas hacia el cuerpo materno, es decir, como frente a su mamá, ¿ya? Y esa posición les facilita acceder al pecho de la madre y poder amamantarse. Se despiertan y se agarran el pecho, ¿cierto? Para poder consolarse, para alimentarse y a veces las madres ni siquiera se dan cuenta que el bebé se amamantó durante la noche, ¿ya? Y en este caso también, a esta madre la secreción de esta oxitocina y prolactina facilita que pueda conciliar el sueño, les da el sueño a los dos juntos, ¿ya? Les voy a dejar este video para que lo vean después, es acerca de lo que es el colecho y la cohabitación, que estos debiesen ser como los pasos fundamentales. eh, los beneficios, también menciona acá los beneficios del colecho y cómo hacer un buen colecho, ¿ya? Es un muy buen video para que lo puedan ver. Vamos a hablar ahora de los beneficios del colecho. Como ya les había mencionado algunos, dormir con el niño, el contacto piel a piel ayuda a la termorregulación y obviamente ayuda a la madre en el tema de la producción de la leche y a establecer la lactancia, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el niño duerme con la madre, aumenta el número de mamadas nocturnas y esto obviamente ayuda a que haya una mayor producción de leche. Y también tiene un efecto de duración en el efecto de la lactancia materna, en la duración de esto, porque cuando está amamantando libera prolactina y oxitocina, que son estas hormonas que también nos hacen querer más a los bebés, ¿ya? Y que estar relajadas, quererlos más, cuidarlos más, ¿ya? Es un proceso hormonal también.
Para realizar un colecho seguro hay que tomar ciertas consideraciones que están resaltadas en el video, ya así que para que lo vean y lo vean más profundamente. Y también obviamente no se recomienda practicar el colecho en lugares que no sea una cama, ya, o sea, nunca dormir con el bebé en el sofá ni dejarlo durmiendo solo en una cama para adultos. Los bebés ya, quizás no un recién nacido, pero un bebé un poco más grande de 4 o 6 meses que ya tiene un poco más de control sobre sus movimientos o que derechamente puede sentarse, es siempre riesgo de caídas. Ya, así que vean el video y vean estos beneficios maravillosos del colecho. Ahora, la lactancia en tándem. Cuando hablamos de lactancia en tándem, hablamos de este concepto cuando ocurre lactancia, ¿cierto? Tengo una lactancia prolongada y hay más de un niño. Puede pasar, por ejemplo, que tenga una bebé que tiene 3 años y sigue amamantándose y está de nuevo embarazada, ¿cierto? Y voy a tener un bebé y voy a estar amamantando a dos bebés de distinta edad. Esto es lactancia en tándem, ¿ya? Hay muchos mitos, muchas creencias acerca de que esto no se puede hacer, de que la leche no le va a servir al bebé, pero lo cierto es que los estudios más nuevos siempre están diciendo que el cuerpo humano se adapta, el cuerpo de la madre se adapta a las necesidades del bebé, por lo tanto, sí, va a cambiar la composición de la leche que tiene hasta el momento para hacerla más adecuada, ¿cierto?, a los requerimientos del bebé recién nacido, pero aún así va a cumplir con los requerimientos nutricionales también del niño más grande. Ya el cuerpo humano, vuelvo a decirlo, es una máquina maravillosa que funciona fantásticamente y la idea es creer en esto, ¿ya? Creer que se puede hacer. Y nuevamente les recalco que como equipo de salud nosotros no podemos ser los que pongan el tope a una lactancia prolongada. Ya nosotros debemos ser apoyo no causal de destete, a menos que las condiciones o que exista un mayor riesgo. Cuando no se podría practicar lactancia en tándem, no se podría hacer, por ejemplo, si, bueno, también es una indicación médica, puede pasar que la madre tenga riesgo de parto prematuro o que tenga problemas de cuello corto, que sea un embarazo de alto riesgo. Entonces, si es un embarazo de alto riesgo, está confirmado y existe un riesgo para, evidentemente, la madre y el bebé que está en gestación en ese momento, ahí sí se debe suspender la lactancia materna porque al succionar, ¿cierto? Se produce oxitocina, el exceso de oxitocina en el cuerpo aumenta las contracciones, por lo tanto, podríamos tener un parto antes del planificado. Ya, así que eh, si existe esa recomendación ahí ya no es tan recomendable, pero sí se puede hacer, ¿ya? En general, una madre siempre puede producir leche para más de un niño a la vez. Existen muchas situaciones para que una madre produzca más leche. Por ejemplo, cuando vemos embarazos múltiples, o sea, y vemos partos gemelares, vemos que existen mellizos, trillizos incluso, entonces, el cuerpo humano sí se adapta a esos requerimientos de esos bebés, ¿ya? Entonces, es súper importante recordar esto, mientras exista succión, va a haber leche, ¿ya? Por lo tanto, eso de que, por ejemplo, si vas a tener 2 bebés, y solo vas a tener leche para uno y para el otro no aplica, ya que se ha escuchado en algunos momentos, pero no es así. La lactancia en tándem, como les decía, es cuando tenemos hermanos, ¿cierto?, que se van a amamantar, pero tienen distintas edades. Acá también algo súper clave para que esto funcione es la libre demanda, nuevamente, eh, porque esto estimula la mayor producción de la leche, ¿ya? Es súper importante también de que el niño más débil en los embarazos gemelares o el más pequeño cuando es lactancia en tándem, siempre obtengan la suficiente leche para crecer normalmente. Y con respecto a ese tema, cuando tenemos lactancia en tándem con diferencias de edades, recordemos que un niño de 3 años no va a tomar pecho tan seguido como un recién nacido, ¿ya? El recién nacido en promedio va a tomar leche cada 2 horas, cada 3 horas cuando mucho, cada dos es lo ideal, va a tomar leche, en cambio el niño de 3 años va a tomar leche materna 2, 3 veces en el día, entonces igual no tengamos el miedo de recomendarles a las madres que si quieran seguir amamantando al niño más grande pueden hacerlo y no hay ningún riesgo ni ningún
ninguna complicación para el recién nacido, ¿ya? Acá también les dejo un video de la UNICEF en donde se habla de la lactancia en embarazadas y en tándem para que lo vean mucho más a fondo y sea mucho más claro para poder tener este conocimiento y poder compartirlo en los talleres de lactancia y en sus lugares de trabajo. Vamos a hablar ahora en detalle de las crisis de lactancia. Esto es algo en lo que tenemos que poner mucho ojo, mucha atención como profesionales de salud. Estos pequeños tips no se nos pueden pasar. Eh, Vi muchas investigaciones, leí muchas referencias acerca de cuáles son las crisis de lactancia, pero la verdad es que las que les puse acá, estas imágenes, las saqué de un grupo de red de apoyo a la lactancia materna, en uno de los tantos en los que participo, porque creo que las crisis de lactancia y todo lo que tiene que ver con la lactancia es mucho mejor cuando lo aprendemos incluso de las madres, ya a través de la experiencia que ellas tienen. Entonces, la primera crisis de lactancia es la que se produce de los 15 a los 20 días posparto. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El bebé, tenemos la sensación de que el bebé está todo el día amamantándose y lo hace, ¿ya? Y cuando se amamanta vuelve a pedir y no se quiere quedar dormido. Y aquí también existe el primer mito. Aquí siempre se sienten las mamás, ¿cierto? Sienten sus mamas más blandas de lo común, entonces creen que no tienen suficiente leche y que por eso el niño llora todo el día, la niña llora todo el día. Pero ¿qué es lo que en verdad está sucediendo en esta crisis de los 15 a 20 días? El bebé necesita aumentar la producción de leche porque el bebé está creciendo y va a necesitar mucha más leche. Entonces, la única manera de aumentar la producción en la madre es mamando más frecuentemente. ¿Qué es lo que estas madres tienen que hacer? Tener mucha más paciencia, mucho más amor, relajarse y nosotros como funcionarios de salud explicarles que este es un proceso normal. ¿Ya? Aquí existe un cambio, pero es porque el niño está aumentando la producción, porque si lo hace en este momento, va a tener la producción que necesita más adelante. ¿Ya? En este punto también es súper importante no recomendar que los bebés ocupen chupetes, que ocupen biberones, que aquí es donde generalmente empiezan a darles relleno a los bebés. No es necesario. Si el bebé ya recuperó el peso de nacimiento y moja los pañales y defeca con el ritmo que habíamos visto en los módulos anteriores, está creciendo bien, por lo tanto no necesita relleno. Que esté llorando es por otra cosa. El cuerpo humano, vuelvo a insistir, es una máquina maravillosa que se adapta. Las células, recordemos, tienen esa gran capacidad de adaptarse a los cambios y en este tiempo, en estos 15 a 20 días, ocurre, ¿ya? La siguiente crisis es de las 6 a 7 semanas posparto. ¿Qué es lo que pasa aquí? El bebé está lactando más nuevamente, está más inquieto, está llorando y a veces tironea el pezón y a veces se arquea, puede como tensar la espalda, puede ponerse un poco rígido. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Aquí empiezan, ¿cierto?, a dejar de producir la leche de transición, entonces aquí empezamos con el cambio a leche madura. Este proceso, este cambio de leche de transición a leche madura hace que la leche sea un poco más salada y esto hace que el bebé se enfade. Recordemos que somos seres de rutinas, somos seres que nos adaptamos a las cosas, pero porque las vamos viviendo constantemente. Entonces el bebé hasta este momento venía con un sabor de leche y ahora se lo están cambiando por uno que no le gusta tanto. Para los que no han probado nunca la leche materna, o nunca han tenido como contacto con esto, la leche materna tiene sabor a leche de almendras. Es como agüita con sucralosa, es como media dulzona. Ese es el sabor de la leche, es dulce. Entonces eso le gusta a los bebés, pero cuando están pasando ya a leche madura, empieza a ser un poco más salada por las proteínas que está adquiriendo en este momento. Entonces ese cambio al principio no le gusta a los bebés, entonces están enojados por el cambio de sabor. Si a mí me gusta un plato de comida y lo quiero pedir todos los días, espero todos los días ese plato, y si le cambian la fórmula me voy a dar cuenta. Ya, eso es en el fondo lo que le está ocurriendo a estos bebés. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto va a pasar en pocos días,
porque el sabor de la leche se va a volver a normalizar y el niño se va a adaptar nuevamente a este sabor. Nada se puede hacer para acelerar este proceso, esto va a pasar sí o sí. Así que nuevamente, como en todas las crisis que existen, paciencia con la madre y contención desde el padre para que sea una paternidad activa, ¿cierto? Y logren llevar a cabo esto. Esta crisis la tengo marcada porque es la más importante, tomen apunte por favor, la crisis de los 3 meses. Aquí esta crisis la tengo marcada ¿por qué? Porque en este momento, en los 3 meses, es donde tenemos los índices más altos de deserción de lactancia materna. Aquí es donde todas las mamás tiran la esponja porque creen que no pueden más. ¿Qué es lo que pasa en este momento? El bebé llora y se pelea con el pecho, parece que no quiere amamantarse, se distrae con cualquier cosa, está succionando, se está amamantando, escucha un ruido y soltó el pecho y no se volvió a pegar. Y también se sienten las mamas más blandas. ¿Qué es lo que ya pasó aquí? Es que ya la lactancia se ha establecido. Entonces, como la lactancia se establece, empiezan a producir leche solo cuando el bebé está succionando. Ya no es como que están con congestión mamaria constante. Recordemos que la congestión mamaria y la mastitis son mucho más comunes antes de los 3 meses. Ya después de los 3 meses es poco probable que esto suceda. Puede ocurrir, pero es menos frecuente. Entonces aquí como la lactancia está establecida, solo estoy produciendo leche cuando el bebé está succionando. Entonces esto puede pasar que demore un poco en salir la leche y el bebé se puede impacientar, ¿ya? Y también aquí las mamás tienen la sensación de que las tomas de leche son mucho más cortas, entonces que no se está alimentando bien. Pero hay un cambio importante acá. El bebé de 3 meses no tiene la misma fuerza de succión que el recién nacido o que el bebé de 1 mes. Esta succión que ocurre ahora en el niño de los 3 meses es una succión mucho más experimentada, es mucho más experta. Entonces, en menos tiempo obtiene lo que obtenía antes en 20 minutos, ahora lo obtiene en 5, en 8. ¿Ya? Entonces, las madres tienen esa sensación de que no se está alimentando bien, está tomando poca leche, no estoy congestionándome las mamas, no estoy produciendo suficiente cantidad de leche, el niño está llorando, se distrae por todo. Aquí caen en el mito. No tengo suficiente leche, el niño queda con hambre y aquí las madres nos abandonan la lactancia. ¿Ya? Es importante explicar que esto es un proceso fisiológico, que es normal y que si ya no se le congestionan las mamas es porque tiene una producción ya madura y establecida y eso es maravilloso. ¿Ya? Entonces, este proceso puede durar varias semanas, la crisis de los 3 meses. Así que nuevamente tener mucha paciencia. Aquí también se recomienda mucho el contacto piel a piel, el apego, ¿cierto? Ofrecerle el pecho en lugares que sean mucho más tranquilos, porque como el niño está más despierto, está percibiendo más estímulos, ya tiene em, una visualización mucho más clara, tiene sentidos del olfato, de la audición mucho más desarrollados que antes. Entonces, cualquier estímulo lo distrae. Entonces, aquí también recomendamos que amamanten en lugares tranquilos y libres de estímulos, de ruidos, netamente para que el niño se concentre en amamantarse. ¿Ya? Así que esta crisis es súper importante para nosotros como equipo de salud. Recordemos que tenemos que evitar la deserción materna. ¿Ya? Tenemos una crisis después a los 4 meses, venimos saliendo de una crisis y entramos en otra, como podrán ver. A los 4 meses, ¿qué ocurre? Los bebés empiezan a aumentar los despertares nocturnos, empiezan a despertar mucho más en la noche y despiertan intranquilos y puede pasar que despiertan cada 1 o cada 2 horas. ¿Qué es lo que pasa a los 4 meses? Es una falsa crisis que tiene que ver ya con los cambios del ciclo del sueño, no con la lactancia. Pero tendemos a pensar que el bebé quedó con hambre, entonces por eso se despierta constantemente, pero no es eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? El bebé hasta ahora, hasta los 4 meses, tenía solo dos fases del sueño y a partir de ahora va a empezar a desarrollarlas para tenerlas todas. ¿Ya? El problema es que los bebés no pueden volver a dormirse solos como los adultos, entonces van a pedir relajarse. ¿Y cómo se relajan estos bebés? Amamantándose. Por eso
piden pecho a cada rato en la noche y es netamente por esto, es por el sueño, no por la lactancia. Entonces, lo que se recomienda aquí, lo que se puede hacer y que lo que funciona mejor para esto aquí es el colecho, ¿ya? O sea, el bebé durmiendo cerca de la madre, sintiendo los estímulos, sintiendo que nunca está solo y que puede volver a amamantarse en cualquier momento, ¿ya? Obviamente, como ya se los había mencionado anteriormente, nunca esperar a que el niño llore de hambre, porque cuando pasa esto, los niños obviamente se enojan y si se enojan es mucho más difícil que tome el pecho, ¿ya? Así que paciencia nuevamente con esta crisis. Después salimos de esta crisis de los 4 meses y entramos a la crisis de los 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? El bebé empieza a disminuir las tomas y a veces cuando se le ofrece el pecho se molesta y puede despertar más veces en la noche. ¿Qué es lo que le pasa a este bebé? Em, Cuando los niños empiezan con el inicio de la alimentación complementaria, quieren comer más y experimentar más texturas, más sabores y prefieren eso antes que tomar más pecho en el día. Y esto eh, en el inicio de la alimentación complementaria es el inicio del destete respetuoso. El que empecemos a incorporar otras comidas en el tema de la lactancia, le estamos diciendo eh, indirectamente al niño, tú ahora te puedes alimentar de otra cosa que no solo soy yo. Ya, esto entonces provoca en el niño estas ganas de querer explorar, ¿cierto? En el niño o la niña, esto de querer explorar, querer sentir más sabores que son realmente distintos a los que tiene la leche materna. Entonces no toma leche materna en el día. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche se desquita de toda la leche materna que no tomó. Entonces, en la noche va a aumentar esta producción de que quiero más leche materna, ¿ya? Y los bebés a esta edad obviamente necesitan aún una leche materna y por eso es imposible destetar a los 6 meses. No es recomendable, ya que esté recibiendo otros alimentos no significa que no necesite todos los componentes maravillosos que tiene la leche materna. Entonces, ¿qué se hace con esto? Es un proceso normal de los niños, tiene que ver con su propia maduración. Esto obviamente varía de niño en niño. Hay niños a los que no les pasa esta crisis, así como les voy a comentar las generalidades de las crisis cuando les termine de explicar esto. Em, entonces, puede pasar que un niño esté probando alimentos, ¿cierto? Y se le dure 2, 3 días esto de despertarse en la noche, muchas veces amamantarse, y después va a volver a la normalidad y va a congeniar esto de la alimentación en conjunto con el amamantarse. La crisis de los 8 meses, aquí esta crisis también se las tengo marcada porque es importantísima. ¿Qué ocurre a los 8 meses? Aquí es donde encontramos mucho estrés materno. En esta crisis encontramos muchas ganas de querer destetar, pero por agotamiento de lo que esto significa. ¿Qué es lo que pasa aquí? El bebé no puede perder de vista a la mamá, porque si la mamá desaparece de su vista, llora desconsolado, como que casi que lo estuvieran matando, y despierta muy angustiado en las noches, despierta asustado, ¿ya? ¿Por qué le pasa esto? Esta tampoco es una crisis de lactancia como tal, esto igual se los había comentado anteriormente, esto es la angustia por separación. ¿Qué es lo que le pasa al bebé en esta etapa? Se da cuenta de que es un ser independiente de la madre. O sea, aquí recién empieza a darse cuenta que resulta que no es un brazo de la mamá, sino que es un cuerpo externo, es independiente. Y eso le causa miedo y cree que se va a quedar solo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en esas mentecillas maravillosas. Y él no logra entender a los 8 meses que aunque no vea a la madre va a volver. Él no logra entender que si la madre no está, va a volver. Eso ya es cuando los niños son más grandes, que entienden que la mamá sale y va a volver, por ejemplo, del trabajo, pero un bebé de 8 meses no logra comprender esto. Entonces, ¿qué pasa? Este bebé llora y se angustia cuando no tiene a la mamá cerca y esto se traduce en que la mamá va al baño y el niño está todo el rato que la mamá está en el baño llorando o que de hecho las madres tengan que entrar al baño con los bebés, ¿ya? Y en la noche
Obviamente estos bebés despiertan muy angustiados, despiertan llorando y la forma de no perder el contacto con la mamá es llorar y reclamar que lo amamanten porque sabe que siendo amamantado la madre va a estar ahí, ¿ya? No es manipulación, es netamente el miedo de sentirse solo, ¿ya? Esto es también una fase normal del desarrollo de los bebés. Como les puede parecer, es súper estresante para la madre en este momento. Entonces aquí también es súper importante el rol del padre, de la paternidad activa o de otra figura de acompañamiento que esté ahí, que pueda ser de soporte para la mamá y que sirva también de contenedor emocional para el bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace aquí en en esta nueva crisis, cierto? Nuevamente, mucha paciencia, mucho cariño, mucho apego, hablarle siempre a los bebés, ¿ya? Esto, y recalcar aquí que esto no lo hace por manipulación. El niño de verdad, el lactante de verdad tiene el miedo de ser abandonado, ¿ya? Es por eso que está llorando, es un miedo genuino para ellos. Entonces, es súper importante darle la confianza de que van a estar ahí. Y aquí también se recomienda el juego como una herramienta de estimulación y de control. Por ejemplo, el jugar no sé, a esconderse detrás de una manta o taparse la cara con las manos y decir, no está, aquí está. Ese simple hecho le hace creer a los niños que, y les empezamos a inculcar a los niños que podemos no estar, pero vamos a estar ahí presentes, ¿ya? Que no va a perder a la mamá aunque no la vea. ¿Ya? Entonces, súper importante también abordarlo desde la parte del juego cuando están muy despiertos, ¿cierto? En hora de estimulación. Tenemos la crisis del año, ¿ya? ¿Qué pasa al año si es que la diada, ¿cierto?, decide continuar con la lactancia materna? Justo cercano a los 12 meses, el bebé empieza a dejar de comer bien. Había estado con la alimentación complementaria y había estado, ya pasó por las papillas, por los molidos, ahora está intentando incorporar algunas comidas que sean un poco más enteras, ¿cierto? eh, pero quiere estar pegado al peto todo el día y pide a gritos que lo amamanten y patalea por eso. ¿Qué es lo que pasa? Al año de vida, ¿cierto? El bebé ya dejó de crecer tan rápido como lo hacía antes, entonces ya no necesita tanta comida. Y con la leche materna los niños se sienten cubiertos y se sienten satisfechos. Ya entonces empiezan a demandar más leche materna porque creen que no tienen la necesidad de comer tanto. Entonces, claro, van a recibir su comida, pero resulta que al año ya no se van a comer la misma cantidad que comían a los 10 meses. Van a comer menos, ¿ya? Van a comer menos que a los 11 meses. Van a comer un poquito menos, van a empezar a dejar comida en el plato y van a pedir leche materna. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en esto. Em, en general, nuevamente teniendo paciencia se va a quitar esta crisis. Y aquí es súper importante recomendarles a las mamás que, como siempre, nunca hay que obligar a los niños a comer, ¿ya? Porque esto al final genera más trauma y más molestia y más estrés para la mamá y para el niño. Si el niño no quiere comer, le voy a intentar preparar otra cosa que sea más de su agrado, ¿cierto? Le voy a intentar dar quizás de lo mismo que yo estoy comiendo, porque por curiosidad van a comer, ¿ya? Entonces, tratar de que se aborde desde ese punto, pero nunca obligar al niño a comer si no quiere hacerlo, sobre todo si después va a pedir leche materna, porque en el fondo ahí va a obtener los requerimientos que necesita, ¿ya? Y tenemos la crisis de los 2 años, la crisis de los terribles dos que comentan por ahí, ¿qué ocurre a los 2 años? El bebé empezó a aumentar nuevamente las tomas de amamantarse, ¿cierto? Empezó a amamantarse más seguido y quiere estar pegado al pecho y llora por el pecho y patalea, ¿ya? Patalea mucho más que cuando era más pequeño. ¿Qué es lo que le pasa? Aquí también esto tiene que ver con el neurodesarrollo de los bebés. Está en una etapa muy complicada a los 2 años porque es mucho más independiente, pueden hacer muchas cosas por sí mismos, pueden incluso ponerse calcetines, pueden intentar ponerse los zapatos, pueden intentar incluso comer solos. De hecho, la mayoría de los niños a los 2 años quiere comer solo y hacer muchas cosas solo, pero
esto de hacer cosas solo les causa temores y les causa inseguridades si lo van a hacer bien o no, y sobre todo cuando hay adultos que le están diciendo, no, no es así, ¿ya? Entonces, estos niños van a empezar con rabietas y con conflictos emocionales, porque en el fondo están frustrados porque no pueden hacer las cosas. Y la mejor forma de calmarse para estos niños, de sentirse mejor, de sentirse contenidos, es amamantarse, porque ellos tienen un apego con esta madre, ¿cierto? Que ya ha llegado hasta los 2 años amamantándolo. Entonces el niño lo que busca es una contención emocional al amamantarse. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer en esta nueva crisis, cierto? Nuevamente, mucha paciencia y aquí empezar a hablarle mucho más al niño. ¿Ya? O sea, desde el momento uno, uno le tiene que hablar siempre a los lactantes como si fueran grandes, ¿cierto? Obviamente no con palabras complejas, pero sí siempre conversar con ellos. A los 2 años ellos empiezan a desarrollar la capacidad de entender lo que es un sí, lo que es un no. Por ejemplo, si uno le dice a un niño de 2 años, ¿te parece si hacemos esto y después esto? La mayoría de los niños empiezan lentamente, pero van a lograr entenderlo. Entonces es súper importante contenerlo en la rabieta, nunca dejar a los niños llorar, porque cuando hacemos eso le estamos diciendo indirectamente, no me importas, y no es así. ¿Ya? Entonces, entender a estos niños, tener mucha más paciencia, darle contención y enseñarle las maneras correctas de reaccionar, enseñarle que él puede enfrentar situaciones difíciles, que él puede hacer las cosas y que poco a poco va a ir aprendiendo. Aquí es súper importante celebrar los logros del niño y si se equivoca, no corregirlo así como directamente con un no, no lo haga, sino que eh, intercambiar las cosas, ya así como si no quiero que haga algo, voy a ofrecerle otra cosa y después le voy a conversar acerca de lo que no podía hacer, ¿ya? Esta crisis también es importante en el sentido también del destete respetuoso. La mayoría del inicio del destete respetuoso, como les comenté, empieza con la alimentación complementaria y a los 2 años los niños ya están comiendo mucho más, explorando muchos más sabores, por lo tanto también en el día, si es que no están tan estresados, disminuye también el consumo de leche materna. Ahora, esto con el tema del coronavirus se ha visto demasiado alterado y podríamos experimentar esta crisis de los 2 años de una manera mucho más permanente y mucho más abrupta quizás, porque los niños también se estresan. Hay cambios en los hábitos de los niños y que ellos como seres tan pequeños no son capaces de expresar con palabras. Entonces, en este momento, en tiempos de COVID, es mucho más difícil esta crisis en general. Unas generalidades de las crisis de lactancia es que puede que un niño viva todas las crisis, como puede que no viva prácticamente ninguna, sobre todo si se practica el colecho, si se amamanta libre demanda, si se cumplen con estas cosas, ¿cierto? Con estos pequeños, grandes requerimientos, es mucho más probable que estas crisis sean totalmente llevaderas. ¿Cuáles son las que sí o sí van a ocurrir? La de los 3 meses, la de los 8 meses, la del año y la de los 2 años. Ya estas son las más comunes y las que más se repiten. Las otras crisis pueden o no ocurrir. Y tampoco es que ocurra, por ejemplo, la crisis de los 2 años, no es que ocurra a los 2 años como tal. ¿Ya? Puede ocurrir, por ejemplo, a los 22 meses, 23 meses, prolongarse hasta los 24, 25 meses. Ya es como un aproximado de edad. ¿Ya? Así que es importante tener esto, como les digo, la de los 3 meses, donde tenemos el mayor índice de deserción del amamantamiento, de la lactancia materna. Así que en esa es importantísimo reconocer que son cambios fisiológicos que son normales y positivos para el proceso de amamantar. Y nuevamente, reforzar que el destete es cuando la diada decida, madre y lactante deciden, ¿ya? Y ojalá que nunca sea una decisión influenciada por terceros. Vamos a hablar ahora de los cuidados de la madre nodriza. Eh, en general aquí van a poder encontrar también muchos mitos y muchas otras que son verdades, ¿cierto? Con respecto a la nutrición y la alimentación de la madre frente a la lactancia. Siempre se recomienda tomar mucha agua
se cree, ¿cierto?, que mientras más agua consumes, más leche consume, o sea, más leche produces, pero lo cierto es que necesitamos tomar agua para poder hidratarnos bien y que nuestras células estén funcionando adecuadamente. Si no tomo agua en el día, no significa que no vaya a producir leche, pero siempre es necesario que consumamos 2 litros de agua, ¿ya? De líquido en general. También se recomienda en algunas madres, ¿cierto?, que consuman productos lácteos. Esto obviamente siempre y cuando no sospechemos que exista alergia a la proteína de la leche, alergia a la proteína de vaca, ¿ya? Ahí obviamente descartamos todos los lácteos, pero si es que se puede, si no hay ningún signo, si no hay ningún síntoma de ello, que consuma lácteos siempre y cuando le gusten. Que coma verduras, que coma equilibrado. La madre nodriza puede comer absolutamente lo mismo que comía cuando estaba embarazada y antes del embarazo, ¿ya? Obviamente exceptuando el alcohol, ¿cierto? Drogas, claramente, pero puede comer lo mismo. Esto de que si como porotos me voy a hinchar y voy a hinchar al bebé es un mito. Lo que sí ocurre cuando se consumen proteínas o se consumen otros alimentos eh, es que se cambia el sabor de la leche. Como les comenté anteriormente, el sabor como base de la leche materna es como leche de almendra. Entonces, si consumimos, por ejemplo, proteínas, eh, el sabor va a variar y va a ser un poco más amargo, o va a ser un poco más salado, o con otras cosas va a ser un poco más dulce, con otras va a ser un poco más cítrico, pero siempre es como el mismo sabor, así como medio dulzón de la leche de almendra, con algunas otras variables. Y puede pasar, y pasa, que cuando se comen legumbres, el sabor de la leche se altera. Y esto a los bebés les causa incomodidad. Y como cualquier cambio del sabor les causa incomodidad, pueden llorar más mientras están amamantando y eso va a provocar que se llenen un poco más de gases. ¿Qué es lo que siempre se recomienda si es que la madre tiene miedo de crear cólicos en el bebé? Es que siempre, siempre, siempre le hagan masajes. Ya los masajes que siempre se recomiendan, esos en círculos, siguiendo el reloj, ¿cierto? Moviéndole las piernitas al bebé, ¿cierto? Realizando estos movimientos, estos masajes, estimulando esta zona como gastrointestinal, por así decirlo, del lactante, se van a evitar siempre los cólicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos recomendar? Que en cada muda realice ejercicios. Si en cada muda realizan ejercicios, no vamos a tener cólicos, ¿ya? Y si tenemos los cólicos aún realizando bien estos ejercicios, es porque puede haber algo que le esté causando daño a las mucosas intestinales del bebé, ¿ya? Así que es importante tener esto en cuenta. Y como les digo, eso de que el tema de que si como porotos, por ejemplo, y voy a hinchar al bebé, no puede pasar. Ahora, si la madre se siente incómoda comiendo estas cosas y ella se siente hinchada, ya es otra cosa. Ya no significa que si yo estoy hinchada le voy a pasar la hinchazón al bebé, así no es como funciona la leche materna. Pero es importante que la madre siempre esté cómoda cuando quiera amamantar porque es un proceso desgastante, es un proceso que exige concentración, que exige amor, que exige paciencia. Entonces, si la madre va a estar incómoda en eso, no es la idea. Desde ese punto de vista, es recomendable evitarlo si es que la madre se va a sentir incómoda, si se va a sentir flatulenta, ¿ya? Em, en general, como les había dicho de la leche materna, sí cambia de sabor con las comidas, pero esto es muy positivo, porque a medida que nosotros vamos probando alimentos, la leche materna va cambiando y el bebé va experimentando los sabores que nosotros vamos a experimentar. Insisto, no quiere decir que la leche tenga sabor a poroto, que la leche tenga sabor a ajo, si es que como ajo, que tenga sabor a merquén, si es que como merquén, pero sí va a ir alterando un poco este sabor de la leche. Y sí pasa que, por ejemplo, les voy a dar mi caso. A mí me gusta mucho el ajo, me gustan mucho las comidas picantes. Y mi bebé tiene una predilección por el ajo y por las cosas picantes porque es algo que yo siempre he comido amamantando. ¿Ya? Entonces, lo mismo les pasa a las mamás que comen, por ejemplo, mucha naranja posparto. Al bebé le va a gustar la naranja porque es un sabor que reconoce. ¿Ya? Eso es lo que ocurre y es
Muy recomendable decirle a las madres que coman todo lo que quieran comer, lo que puedan comer y que no sea nocivo para el niño, ¿ya? Lo que sí es importante, obviamente, todo lo que esté contraindicado en embarazo, en lactancia, los que son los medicamentos, los que son las drogas, el alcohol, ¿cierto? Cigarrillo también, eliminarlo. Eh, pero fuera de eso, todas las otras cosas pueden estar permitidas si es que no le causan alguna alergia alimentaria al niño. Tenemos también otro tema importante que es la sexualidad y la lactancia materna, que muchas veces como equipo de salud pasamos esto por alto. Es importante recordar que la sexualidad en sí, el sexo es una necesidad biológica y se ve alterada por la lactancia, entonces es súper importante tener también esta parte de contención emocional, esta parte de orientación en esto. Es normal que las mujeres que están amamantando, sobre todo en los primeros 3 meses, disminuya el líbido y esto es por hormonas, ¿ya? Y esto no significa que quieran menos a su pareja, entonces aquí también es importante desde ese punto la educación sexual, ¿ya? Es súper importante recomendarles a las parejas, así como también recomendar y fomentar la paternidad activa. Es súper importante también recomendar que ellos siempre sigan siendo pareja. Ahora es una pareja con un hijo, no es una mamá por un lado, un papá por un lado y pareja después. Ellos fueron pareja antes y después de la llegada de este recién nacido. Por lo tanto, es importante que la pareja se adapte y que se hagan los cambios en conjunto, que sigan teniendo espacios donde puedan compartir, donde puedan disfrutar y que vayan viviendo este proceso lo más juntos posible, porque es una experiencia nutritiva para ambos, ¿ya? Existe también algo que también evita el tema de la sexualidad, como les dije, existen estos cambios hormonales, esta disminución de la libido, que es normal, y también estos cambios hormonales afectan lo que es la lubricación de las mucosas vaginales, provocando esta resequedad y esto se traduce en mayor dolor en el momento del coito. Por lo tanto, es súper importante también recomendar en este momento, ¿por qué no?, el uso de geles lubricantes y avisarle a la madre que estos cambios son normales y que van a tener un tiempo en que va a volver a la normalidad, ¿ya? Y también esta sensación de que los pechos, por ejemplo, en la mama, es solo para amamantar y no tiene otra función. Esto ya depende de la pareja, cómo ellos lo quieran abordar, pero es un punto importante en el cuento en sí, en la historia de la lactancia materna. No olvidemos, insisto, la sexualidad es una necesidad biológica, por lo tanto hay que considerarlo como tal. Tenemos otro punto importante que es la lactancia y la adolescencia. Afortunadamente vamos a hablar de lo que ocurre en Chile. En Chile sí ha disminuido mucho los índices de embarazo adolescente, pero todavía existen. ¿Ya? Acá les puse ejemplos de perdón, una investigación que se hizo en Colombia, ¿ya? En donde comparaban y veían qué es lo que ocurría en los embarazos adolescentes. ¿Por qué puse de Colombia y no de Chile? Porque en Chile lo que hay es estadísticas de embarazo adolescente, pero no hay como un seguimiento a ese embarazo adolescente. No sé si me logro explicar. Es como decir, tenemos esta cantidad de embarazo adolescente, ha ido disminuyendo en el tiempo, pero no hay una continuidad de saber cómo les fue a estas madres adolescentes, qué es lo que hicieron, lograron mantener o en algún momento establecieron lactancia materna. Eso es lo que no hay estudios acá en Chile, pero sí en Colombia. Por eso les puse esta información. Las madres más jóvenes tienden a hacer muchos más malabares con las relaciones familiares y con las románticas. Tienden a tener también la adolescencia, recordemos que es un proceso de cambios, es un proceso donde pasamos por dolor, por aceptación, buscamos más la aceptación de los pares que la aceptación de los adultos, estamos buscando la propia imagen y por otro lado estoy tratando de buscar mi identidad, me quiero sentir único, pero también quiero ser aceptado, por lo tanto la adolescencia es un proceso complicado en sí. Y tener un embarazo en este momento en donde no sé muy bien quién soy, no sé muy bien qué es lo que puedo llegar a ser, claramente puede tener un impacto negativo en la vida, como también puede tener un gran impacto positivo. Entonces, en este punto, ¿cierto? Los motivos que se seleccionaban con mayor frecuencia para dejar de amamantar incluían
por ejemplo, los adolescentes referían que el bebé no le gustó prenderse, no le gustó el acople, no le gustó amamantar, entonces por eso no continué, no insistí. Y también el dolor. ¿Ya? Entonces, como les dolía amamantar, dejaban de hacerlo y daban rellenos. De hecho, en este estudio que fue el que quise compartir y extraer un poco acá, hablaban mucho de que preferían las madres adolescentes dar lactancia artificial para poder también seguir con sus actividades normales, porque según ellas las glándulas mamarias no estaban desarrolladas, no producían la suficiente leche que el bebé necesitaba, entonces era mucho más cómodo y más práctico darle lactancia materna, o sea, lactancia artificial, perdón, en vez de mantener una lactancia materna, también porque existía como un estigma social de ver a una adolescente amamantando, que habían muchas adolescentes referían que no le gustaban esas miradas como condescendientes hacia ellas. Recordemos que somos seres sociales, por lo tanto la sociedad impacta en nosotros queramos o no. Los problemas sociales que pueden existir, la desigualdad, lo que sea que ocurra socialmente nos afecta como individuos, ¿ya? Entonces, somos seres sociales, nos influye la sociedad. Entonces, si yo soy una madre adolescente que quiere intentar amamantar y todo el mundo a mi alrededor me está mirando con cara de, tiene 16 años y tiene una guagua, ¿qué será de su vida? ¿Dónde están sus papás? Y empiezan a buscar las alternativas, qué sé yo. Entonces, esto causaba mucha deserción en el momento de amamantar. ¿Ya? Lo que sí, las adolescentes que iniciaban lactancia materna eran más propensas a tener la intención previa de amamantar si tenían parejas, ¿cierto? Que las apoyaran en este momento, ¿ya? Aunque al principio como que parecía que no fuese tan importante ese como argumento, resulta que sí marcaba una diferencia, porque tener la intención de amamantar se traducía en más ganas y mayor tesón al momento de poder hacerlo, ¿ya? También en este estudio hablan mucho del apoyo incondicional de los funcionarios de salud. Hablaba específicamente este texto del apoyo de enfermeras en cuanto al el empoderamiento de la lactancia en los adolescentes y que tenía un gran pronóstico para esto y que se lograba mantener. Los adolescentes que tenían la intención de amamantar tenían 23 veces muchas más probabilidades de dar lactancia materna y de continuarla en comparación con las personas que participaron de este estudio y que no tenían la intención de amamantar. O sea, la intención, el conocimiento, el empoderamiento son factores fundamentales para poder eh, continuar con la lactancia materna y lograr establecerla. Y otro punto también importante es el apoyo, las redes de apoyo y el apoyo social que puede existir en esto, ¿ya? La duración de la lactancia podía ser muy corta, eh, cerca del 11% del corte de este estudio llegaba hasta los 6 meses, y esto era muy por debajo por los estándares que se había puesto por la OMS o el mismo país en ese momento. Y también se hablaba acerca del impacto de la lactancia materna y del vínculo de apego que no se generaba muy bien en madres adolescentes. Por lo mismo, porque como no se generaba este tema de amamantamiento, existía como un dolor, no sé si mencionarlo como inmadurez, pero sí existe esta búsqueda constante de quién soy, qué es lo que estoy haciendo, y tengo una responsabilidad tan grande como tener un hijo, también aumentaba el riesgo de depresión postparto. Entonces, los embarazos adolescentes en sí son complejos y aquí es donde es mucho más importante que el equipo de salud sea amable, tenga un buen trato, que estemos actualizados en conocimiento y que empoderemos a las madres, ¿ya? No que seamos los primeros en juzgar, tienes 15 años, ¿por qué te embarazaste? Esa pregunta no debe venir jamás de un profesional de salud. También otro punto por el cual había mucha deserción en el amamantamiento era por los cambios corporales, la creencia de que si amamantaban se les iban a caer los pechos y no se iban a ver tan jóvenes como lo eran.
Esto obviamente tiene que ver con una técnica. Si tú tienes buena técnica de amamantar, a tus pechos no les va a pasar absolutamente nada de posición. Esto para adolescentes y para mujeres ya mayores. Este estudio me pareció importante compartirlo con ustedes netamente para que logremos ver la importancia del equipo de salud, la importancia que tiene el conocimiento en el poder y querer amamantar. En Chile, vamos a hablar un poco del marco legal de la lactancia materna. Afortunadamente existen leyes que protegen la lactancia materna. Aquí se las dejo un poco más detalladas para que las puedan ver. El hecho de que existe el prenatal, el postnatal, hoy en día también el descanso parental, el postnatal paterno. Me encantaría que fuera como es en Francia o en otros países europeos, que el postnatal, ¿cierto?, de hasta los 2 años. ¿Y por qué hasta los 2 años? Porque cuando se garantiza el amamantamiento, un apego seguro, no solo el tema de la lactancia, sino que un apego seguro hasta los 2 años, estoy traspasando eso a un adulto sano el día de mañana. Un adulto sano es un adulto proactivo, es un adulto que está feliz con él mismo, es un adulto que es productivo, ¿ya? Entonces, este adulto no tira licencias, se siente bien con él mismo, no tiene mayores enfermedades. Entonces, en el fondo es un proyecto a largo plazo, es una inversión a largo plazo, ¿ya? Entonces, por eso en los grandes países europeos y en todos los que se puede hablar de desarrollo del área de salud como tal, se protege la primera infancia, ¿ya? Que esto es hasta los 2 años. Volviendo un poco al marco legal en Chile, como les había comentado, tenemos el prenatal, postnatal, los permisos parentales, ¿cierto? Las horas de alimentación, los fueros maternales, y también que existen los permisos especiales en caso de tener hijos menores de 1 año. Esto es súper importante, que guiemos a las madres que lleguen a nuestra consulta, ¿cierto? Que lleguen a nuestro box. Es importante que nosotros las instruyamos en esto de los marcos legales. No siempre recursos humanos del trabajo donde está desenvolviéndose esta persona le van a informar acerca de los beneficios, entonces es importante que alguien lo haga. Ya existen muchos trípticos del programa Chile Crece Contigo que hablan acerca de esto, los mismos libros que se les van entregando en los controles de salud también siempre los mencionan, ¿ya? Así que es importante también que los tengamos presentes. Específicamente existe la Ley 21.155, que es la Ley de Protección a la Lactancia Materna y al ejercicio de la lactancia materna. Esta ley maravillosa fue sacada el 2 de mayo del 2019 y establece medidas de protección de la lactancia materna y que se pueda llevar a cabo. Y tiene objetivos principales. El primero es reconocer el valor fundamental de la maternidad, del derecho a la lactancia materna y que esto es un derecho de los niños, ¿ya? Consagrar el derecho de la niñez al acceso de la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas, y también garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre, sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenazas a estos derechos. Si yo, como madre, estoy amamantando en un restaurante, por ejemplo, y me quieren echar del restaurante porque no puedo amamantar en ese momento, están atentando en contra de los beneficios del niño. No es normal pensar que tienes que dejar que el niño se mate de hambre porque a alguien le causa morbo verte amamantar, porque de partida amamantar, el pecho, la mama está conformada para poder producir leche, es una de sus funciones principales. Que esté sexualizada por la sociedad es otra cosa, pero no es un acto sexual el amamantar. El amamantar es un acto natural que beneficia al niño y que el niño necesita. Entonces, no es normal pensar que si el niño tiene hambre lo voy a dejar llorar hasta que se mate llorar, hasta que pueda estar sola encerrada en un lugar donde nadie me pueda ver amamantarlo. O sea, hay que empezar a cambiar ese chip también de la sociedad. ¿Ya? Y gracias a esta ley empezó a cambiar un poco y hoy en día hay muchos más lugares que son pro lactancia materna, ¿ya? Y que permiten que las madres puedan amamantarse, perdón, puedan amamantar a los bebés, ¿cierto? Y de hecho, una propaganda muy bonita, creo que fue
en Valparaíso, creo, un restaurante que puso un letrero afuera de su lugar y le decía, madre, si quieres amamantar a tu bebé, te espera una silla, un lugar cómodo y un vaso de agua gratis acá. Entra aquí tranquila. Que es una iniciativa que se empezó a replicar después en muchas partes, que es bastante buena y que protege precisamente la lactancia materna. Esta ley plantea que toda madre tiene derecho a amamantar libremente a su hijo o hija en cualquier clase de lugar o recinto. Y a quienes priven de este derecho se les puede sancionar con una multa de hasta 4 UTM. Y esto se puede hacer una denuncia que se hace en el juzgado de policía local correspondiente al lugar donde ocurrió esta infracción. Así que es importante también empoderar a las madres y decirle, debe hacerlo. Si su bebé llora porque necesita amamantarse, tiene que buscar un lugar y hacerlo, y nadie puede venir y decirle que no lo haga. Ya es como decirle a un adulto que si tiene hambre, por ejemplo, y vio un carrito de sopaipillas, se comió una sopaipilla, es como decirle a esa persona, oye, no puedes comer aquí porque no quiero verte comer. Así de estúpido es como suena el hecho de decirle, oye, no puedes amamantar aquí. Ya, y así es como tenemos que verlo, y nosotros como funcionarios de salud somos los que tenemos que cuidar eso, cuidar la primera infancia, ya por todos los beneficios de la salud pública que podemos ver acá. Y también, junto con lo que les comenté anteriormente, decreta que el empleador debe otorgar sí o sí facilidades a la madre para que se pueda extraer y almacenar la leche. Tenemos, si bien los permisos para poder amamantar, ¿cierto? Tenemos estos permisos de salidas anticipadas también. Es importante que el empleador cuente con un lugar donde se pueda extraer la leche de manera segura, ¿ya? Y obviamente derecho a la información y deber de publicidad de esto, y enfatiza la importancia de la participación y la corresponsabilidad social, que aquí igual estamos muy atrás, no solo nosotros como chilenos, sino que en muchos lugares de Latinoamérica existe esta como estigma social de amamantar. Mucha gente ve el tema de amamantar como un acto casi sexual, como incitación sexual, cosa que no es así, y creo personalmente que estos cambios parten por el equipo de salud, porque somos nosotros quienes educamos a la población. Entonces, los primeros en cambiar somos nosotros, para nosotros educar correctamente a nuestra población. ¿Qué beneficios da la ley cuando está en el periodo de maternidad? Esto es lo que aparece en uno de los libros que se les entrega, y acá aparece de manera un poco más resumida. Y ahora vamos a tocar el tema del destete respetuoso, lo que es el término ya de la lactancia materna. El destete respetuoso, como ya les había mencionado, inicia con la introducción de los primeros alimentos, o sea, en Chile, según lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Inicia a los 6 meses, con el inicio de la alimentación complementaria. El destete es un proceso de transición en donde este niño o niña va cambiando la forma en que puede alimentarse, y este proceso termina con la última mamada del niño, la última vez que el niño lactó directamente, ¿cierto? Y puede ocurrir incluso años después de la introducción del primer alimento complementario. O sea, no es necesario que ocurra en los 6 meses, puede ocurrir gradualmente después. La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La OMS recomienda dar leche materna de manera exclusiva hasta los 6 meses, a libre demanda y a libre disposición, y mantener la lactancia complementada con otros alimentos hasta al menos los 2 años. Esto es lo que dice la OMS. Desde ahí en adelante, la recomendación es amamantar hasta que el niño y la madre, niño o niña, la madre lo deseen. ¿Ya? Si la mamá quiere terminar el proceso de amamantar a los 4 años, lo termina a los 4, y nadie tiene que interferir en esa decisión. Algunas madres que de hecho es lo que más hacen, ¿cierto? Esperan a que los bebés estén, o lo que se está haciendo más ahora, esperan a que el bebé empiece el destete de forma natural, y esto ocurre de manera natural y respetuosa, sin que tengamos que ponernos nada en el pecho, entre los 2 y los 4 años.
Ya es un proceso de maduración, de seguridad, de todas las cosas que van pasando. Y entre los 2 y los 4 años la mayoría de los niños se destetan sin que se haga algo para evitarlo. Hay otras madres que deciden destetar a sus hijos antes de que ocurra de manera espontánea e insisto, es una decisión de la diada. Pero tarde o temprano lo que es seguro es que todo niño o niña en el mundo va a ser destetado, sí o sí. Va a haber un momento en que ya no se amamante más. La edad del destete es algo que define cada madre, cada hijo y cada familia también, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a las posibilidades. Por lo tanto, siempre es importante ser respetuoso con eso. La evidencia científica, ¿cierto?, muestra muchos beneficios mientras dure la lactancia y no hay evidencia de un daño para la madre o para el niño, para la niña o para la familia en lactancias que son prolongadas más allá de los 2 años. Siempre se recomienda que para obtener los máximos beneficios de la lactancia, esta debe ser exclusiva hasta los 6 meses, complementada hasta los 2 años y más, ¿cierto? Y nuevamente de acuerdo a los deseos de cada familia. En el fondo lo que dice la OMS es compartido en el mundo por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría, la UNICEF, están de acuerdo con estos parámetros. Durante los controles de salud es súper importante que consideremos este factor, los conocimientos, las posibilidades, la cultura de la familia, de manera que como equipo podamos anticiparnos y generar planes de trabajo consensuados con la familia. Muchas veces la familia va a llegar o la madre va a llegar al control de los 2 años y nos va a preguntar estrategias de destete y la idea es que tengamos conocimiento actualizado y que no le digamos que se ponga, no sé, matico en el pecho. Ya, por ponerlo, es que eso es como traumático de cierta manera. Es importante, lo que sí es súper importante, prevenir el destete precoz. ¿Cuándo es precoz? Cuando es antes de los 6 meses, ¿ya? En Chile, dentro de las razones más frecuentes, es la sensación de tener baja producción de leche, que esto ocurre en la crisis de los 3 meses que habíamos visto anteriormente, la percepción de que el niño queda con hambre, el dolor al amamantar y el retorno al trabajo o a los estudios, ¿ya? Que aquí es súper importante, nos saltamos siempre un paso, yo siempre he visto que como equipo de salud nos saltamos del 1 al 4 en los escalones que habíamos visto en los módulos anteriores. Nos saltamos de la lactancia materna directa a la lactancia artificial, no pasamos por la lactancia materna extraída. Entonces es importante volver a repasar esos pasos e ir siguiéndolo. O sea, si necesito volver al trabajo, necesito volver a estudiar, si tengo el conocimiento, tengo el apoyo y logro hacer un banco de leche, mi hijo va a poder seguir amamantándose y va a poder seguir teniendo leche materna, quizás no directa del pecho, pero sí extraída. Por lo tanto, va a tener los mismos beneficios. Se recomienda siempre evaluar el significado de la lactancia y qué significa esto para cada familia y cómo impacta en el bienestar de esta diada. Ya es súper importante saber qué es para ellos la lactancia y si la familia desea destetar y no sabe cómo hacerlo, se puede ayudar con algunas orientaciones. Aquí les puse revisar contenidos de la página 23 porque como les dije en el módulo 1, les voy a compartir un libro donde van a poder profundizar varios conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de este curso y del módulo 1 al 4 que son los que lo he estado guiando. ¿Ya? Así que en la página 23, dirigida a profesionales de salud, pueden encontrar estrategias de destete. Y lo importante es que si la madre y el niño desean seguir amamantando, es importante apoyarlos por los beneficios y bienestar que esto reporta. Ningún personal de salud que tenga conocimientos actualizados y que sepa todos los beneficios de la lactancia materna va a querer que estos beneficios terminen, ¿ya? Entonces es importante ayudarlos, apoyarlos e informarlos en esto. Tanto los niños mayores como los menores necesitan el aporte nutricional y sobre todo el aporte inmunológico que aporta la leche materna, pero sobre todo necesitan el apego, necesitan cariño, necesitan protección, que eso es lo que se les da en el momento de amamantar. Ya, de hecho, en el libro que les voy a compartir, está en el PDF que les voy a compartir, aparece esta imagen y nuevamente para recordar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y desde los 6 meses en adelante la leche materna junto con otros alimentos hasta que la diada decida. ¿Hasta cuándo va a amamantar? Hasta que la madre y el hijo lo decidan.
ya, y lo voy a ser súper categórico y lo voy a repetir muchas veces, pero es que es decisión de ellos, no es decisión del equipo de salud, no es decisión de la tía que cree que quizás tal vez le está pasando puro suero, no es decisión de la abuelita, la vecina, la prima que opina que ya está muy grande para seguir amamantando, ya, no es decisión de ellos. Ojalá que nunca exista una influencia de terceras personas para terminar con el amamantamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para el destete? Lo primero que les estaba comentando ahora es que sea sin presión externa, sea una decisión de verdad que la madre diga, creo que mi hijo ya está bien, ya le aporté lo que quería, estoy cansada, quiero volver a mi vida normal, quiero, no sé, tomarme una piscola el fin de semana, que les planteen algo así, que sea algo como de necesidad de ellas, ya que quieren ya cortar ese vínculo porque creen que lo hicieron bien, que su hijo está preparado. Si la madre lo plantea así, maravilloso, la apoyamos y les vamos a recomendar y le vamos a decir que tenga mucha más paciencia porque no va a ocurrir de la noche a la mañana. El padre en este momento, en el momento del destete, juega un rol fundamental, porque si el padre tuvo una paternidad activa, fue un apoyo, fue una pareja que es realmente pareja, estar a la par, ¿cierto? Y que estuvo ahí con esta madre, con esta diada, protegió a esta diada, este padre sabe cómo contener al niño o a la niña, ¿cierto? Y es capaz de apoyar a la madre en este proceso y decirle, sí, lo hiciste bien, si quieres terminar ahora, yo te apoyo, yo te ayudo a calmar al niño. Le hacemos masaje, le hacemos cariñito, yo lo hago dormir en la noche, ¿ya? Que puede ser quizás algo que ustedes piensen que no es tan trascendental, pero resulta que para que la pareja funcione es importantísimo. Para que el destete se produzca, es importantísimo que el niño entienda que no solo hay contención con la madre, sino que también en el padre se puede apoyar. También es importante programar el destete con tiempo porque es un proceso gradual. Ya el destete no va a ocurrir, yo lo programé para el 14 y justo el 14 va a ocurrir, no. Y pueden haber retrocesos en el destete, entonces es importante que se planifique y que sea un proceso que vaya paso a paso. Es preferible, obviamente, que la madre evite hacer este destete junto con otros cambios significativos. Por ejemplo, el nacimiento de un hermano o de una hermana, porque si yo desteto al niño y justo nace un segundo bebé, el niño va a entender que está siendo desplazado por este segundo bebé. Y esto se va a traducir en problemas de conducta para el niño y problemas de que no va a querer al hermanito o hermanita pequeña. Ya, así que no con otros cambios significativos, no con cambiarme de casa, no con cambiarme de colegio, no con tener otro hermanito, no con separarme de mi papá o de mi mamá, no con cambios de rutinas muy fuertes, sino que tiene que hacerlo dentro de que la manera lo permita, ¿cierto? Solo, dedicarse al destete. Se recomienda comenzar, y esto es lo que como profesionales de salud tenemos que decir para recomendar el destete, que no ofrezca ni niegue el pecho, ¿ya? Si el niño está llorando, no le voy a decir, ¿quiere tetita? No, no se le va a decir eso, pero tampoco se le va a negar si el niño la pide. Ya en el fondo va a seguir siendo a libre demanda, pero no voy a estar imponiéndola como la primera solución a cada rato. Voy a intentar contenerlo, abrazarlo, hacerle cariño, ofrecerle un jugo, ofrecerle, no sé, una leche en cajita, ofrecer alguna otra cosa, ¿cierto? Pero nunca negarla si el niño lo pide, ¿ya? Y esto implica buscar otras estrategias de contención, como les estaba mencionando. También el juego es muy importante acá. ¿Qué va a ocurrir si yo no ofrezco ni niego? Poco a poco se van a ir espaciando las tomas y los niños solitos las van a ir cambiando por otro líquido o por otra comida o por un juego o por regaloneo. Ya es un proceso gradual. Puede ser que el niño pida el pecho, no hay que decirle no, pero por ejemplo, si en ese momento yo no me siento bien y no quiero darle pecho cuando él me lo pidió, le voy a decir, ¿pero quieres jugo? Y el niño va a decir sí o no. Si obviamente dice no y dice teta o dice leche y apunta a la mama, ya vamos a tener que darle. Pero quizás si me pidió, quizás tiene sed. Voy a pensar en eso, voy a preguntarle si quiere agua, si quiere un jugo, si quiere una fruta. Ya eso también a veces funciona muy bien.
Insisto, la base de nosotros como profesionales de salud es no ofrecer ni negar. Y también recomendarles instruir a estas madres en que, y a esta madre y al padre también que va a estar inmerso en este destete, que puede existir situaciones en que hayan retrocesos. Puede pasar que el niño se enferme, la niña se enferme y que va a pedir pecho en la noche, ¿ya? O que lo va a pedir de forma más frecuente si se enferma por algo. Y si esto ocurre, hay que transmitir tranquilidad, respetar las necesidades de ese niño, de esa niña, y volver con el proceso del destete en unos días más. ¿Ya? Se va a ir haciendo de a poco, van a haber retrocesos, pero se va a lograr. Tarde o temprano ese bebé va a dejar de lactar, ¿ya? Y en el caso de que exista congestión mamaria, ¿cierto? Se recomienda a la madre extraer la leche hasta aliviar la congestión. No es como antes que extraíamos hasta vaciar totalmente la mama. ¿Ya? Ahora vamos a extraer la leche hasta aliviar la congestión. ¿Por qué no hasta vaciar totalmente? Si yo vacío totalmente la mama, vacío el fil, ¿cierto? El factor inhibidor de la lactancia. Si elimino el fil en la leche, se va a volver a producir mucha más leche, ¿ya? Y la idea es que ya no se produzca tanta. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a extraer, voy a descongestionar mis mamas, pero voy a dejar un residuo en la mama, así como dejábamos el aire residual en el pulmón, ¿cierto? Vamos a dejar un poquito quizás de leche en la mama, ese poquito va a tener el fil y el fil va a estar mandando la orden, ¿cierto?, de no producir más leche, ¿ya? Y así es como voy limitando la producción de leche y tarde o temprano va a llegar un momento en que ya no se produzca más. El otro punto que vamos a tocar ahora, que es el último punto del módulo 4, es el rol social en la lactancia materna y la importancia del equipo de salud. Se los he ido mencionando a lo largo de este módulo, pero quiero recalcar esto: para que exista una lactancia que sea 100% exitosa, se necesitan tres cosas. Se necesita confianza, se necesitan un poquito de habilidades y un poquito de conocimiento. ¿Ya? El mayor porcentaje para lograr una lactancia materna exitosa es la confianza. ¿De dónde voy a adquirir esa confianza? De las habilidades y del conocimiento. ¿Quién me va a entregar esa habilidad y ese conocimiento? Me lo va a entregar el equipo de salud. El profesional de salud que me va a empoderar de las posiciones para amamantar, que me va a empoderar y me va a decir que no existe la leche delgada, que mi bebé no quedó con hambre, que mi producción es exacta y es la medida necesaria para mi bebé. Entonces es importante que como equipo de salud siempre demos información adecuada y actualizada, que derribemos todos los prejuicios y los mitos que existen alrededor de la lactancia materna y sobre todo empoderar a nuestros usuarios, ¿ya? Los profesionales de salud somos los que nos encargamos del conocimiento científico y del acceso a la evidencia actualizada. Entonces esto nos va a permitir apoyar a estas madres con buenas prácticas y vamos a derribar estos mitos. Existen en Chile el programa de salud de la mujer, el programa de la infancia, el programa Chile Crece Contigo, que estos cuentan con prestaciones y con material de apoyo. Existen canales de YouTube. En el mismo Chile Crece Contigo tiene material descargable acerca de lactancia materna, muchos de los cuales yo también ocupé acá en estas presentaciones de los módulos. Entonces es importante recordarle a las personas que tienen el acceso a la información. Hoy en día es muy poco probable que alguien no tenga acceso a información. Pueden existir, pero para esos casos es donde nosotros más vamos a educar. Entonces es importante preparar para el momento de amamantar desde la gestación. Ya desde que está embarazada voy a empezar a insistir en que tiene que dar lactancia materna. Bueno, sí, si no quiere no la vamos a poder obligar, pero si yo le enseño todos los beneficios para ella y para el lactante, es muy poco probable que no quiera amamantar. Ya, así que el rol del equipo de salud es fundamental para que la lactancia materna sea exitosa. Y como les comenté antes, nosotros somos los que educamos a la sociedad, nosotros somos los que les podemos entregar nuevas herramientas, por lo tanto es indispensable que la mirada del equipo de salud cambie acerca de los estereotipos que existen sobre leche materna, sobre los mitos, sobre los prejuicios que muchas veces nosotros como profesional de salud tuvimos. Es importante ir actualizándose con esto
y obviamente hacer talleres participativos, empoderar a nuestras madres acerca de lo maravilloso que es su cuerpo, no solo por el hecho de que lograron crear un ser perfecto dentro de ellas. O sea, un bebé, un nuevo ser humano es una obra de arte, de verdad que sí. Y que cuenten y que sepan que tienen las capacidades para poder amamantarlo. Es indispensable. Ya la sociedad tiene también un rol importantísimo en esto y es importante que cambiemos estos paradigmas que se tienen. Así que los dejo invitados a reflexionar acerca de esto, a participar, a ser activos con la lactancia materna para que en un futuro veamos los beneficios de esto. No van a ser beneficios que voy a ver en 3, 4 años más, pero quizás si logramos llegar a un gran porcentaje de lactancia materna extendida, por lo menos hasta los 2 años, logramos mantener grandes índices, quizás en 20 años tengamos una población con muchos menos problemas cardiovasculares que los que vemos hoy en día. Así que espero que les haya gustado el módulo, espero que hayan logrado aprender nuevos conocimientos, que haya sido de su agrado y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien.